Muchas veces escuchamos a pastores y predicadores que enseñan cosas, dicen expresiones que al buscarlas en la Biblia no las hallamos simplemente porque no se encuentran en la palabra de Dios. En este video vamos a hablar de estas cosas, así que te invito a que me acompañes a lo largo del video para que aprendamos juntos de la palabra de Dios. Suscríbete a este canal. Bienvenidos, soy Antonio Murillo y este es mi canal, Una Luz en mi Camino. Vamos a hablar en este video de 15 cosas que se enseñan, se predican en las iglesias, pero que no se encuentran en la palabra de Dios. Pero antes de continuar con el video, lo invito a usted que se suscriba al canal. Recuerde que es gratis, toque la campanita y active todas las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Entonces, comencemos. La número 1, que Jesús era rubio. La palabra de Dios no hace una descripción del aspecto físico de Jesús, por lo tanto, no podemos decir que Jesús era rubio, que era de los ojos azules, que era de los ojos café, porque la Biblia no hace una descripción del aspecto físico de Jesús. La número 2, que Jesús fue a preparar morada. La Biblia dice que las moradas ya están preparadas. Miremos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 2, dice así la palabra de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La número 3, Dios bendice al dador alegre. Lo que dice la palabra de Dios es que Dios ama al dador alegre. Vamos a segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 7, donde dice así la palabra de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La número 4, que Adán y Eva comieron una manzana. La palabra de Dios nos dice qué fruto fue el que se comieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Para ello, vamos a la palabra de Dios y miremos lo que dice Génesis capítulo 3 y el versículo 3 dice así la palabra de Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y si leemos el verso 6, dice así la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos que aquí la palabra de Dios nos dice cuál fue el fruto, no da el nombre de una fruta determinada del cual hayan comido Adán y Eva. La número 5, que Elías subió al cielo en un carro de fuego. No fue en un carro de fuego, fue en un torbellino. Miremos lo que dice la palabra de Dios allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, el versículo 11, dice así. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. La número 6, Dios aprieta pero no ahorca. Esta expresión no está en la Biblia, es un dicho callejero, un dicho popular de la gente, pero que no está en la palabra de Dios. La número 7, ayúdate que yo te ayudaré. Es una expresión, una frase que se dice mucho. Esta expresión ha transcurrido de generación en generación, de tal modo que hay gente que dice esta expresión con tanta seguridad que afirman que esto está en la Biblia, pero esta expresión tampoco está en la palabra de Dios. Es otro dicho popular de la gente que no se encuentra en las Escrituras. La número 8, Dios tiene un plan B. Dios es infalible.
Por lo tanto, es imposible que Él tenga un plan B. Dios no falla en nada. Sus planes son perfectos. Los que somos falibles somos los hombres, y somos los hombres los que tenemos que tener una alternativa. Dios es perfecto en todo y en todo lo que hace. La número 9. Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. No son los frutos de la carne no tiene fruto, son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Si leemos allá en Gálatas 5:19, dice así la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, no los frutos, las obras de la carne. Y si leemos el versículo 22, cuando se refiere al Espíritu, no habla de los frutos del Espíritu, sino del fruto del Espíritu. Mire que dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu. Entonces, no podemos decir los frutos de la carne, porque la carne no tiene fruto, ni decir los frutos del Espíritu, porque la Biblia habla es de el fruto del Espíritu. La número 10. Daniel fue lanzado al pozo de los leones. La Biblia no dice que Daniel fue lanzado a un pozo, sino a un foso. Miremos lo que dice Daniel 6:16, dice así la palabra de Dios. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. La número 11. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Esta expresión se dice mucho, se predica mucho de esto en las iglesias, pero no está en la palabra de Dios. Si alguien ha encontrado esta expresión en la Biblia, por favor, hágamelo saber allí en los comentarios. Vemos que la palabra de Dios se refiere en otros términos al pecador. Miremos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo número 5, y el verso 4 y 5. Dice así la Escritura, refiriéndose al pecador: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y el verso 5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y si leemos el Salmo número 7 y el verso 11, dice así la palabra de Dios, refiriéndose al pecador: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y el Salmo 34:16 leemos que dice así la palabra de Dios: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, por ningún lado hemos encontrado que la palabra de Dios diga que Él ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Reitero una vez más, si alguien ha encontrado esta porción en la palabra de Dios, por favor, déjelo allí en los comentarios. La número 12. Que Job dijo: mi Redentor vive y me levantará. Esto no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, que es el Redentor, el que se levantará. Miremos lo que dice Job capítulo 19, versículo 25. Dice así la palabra de Dios: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. La número 13. Que Pablo se cayó del caballo. Muchos afirman que Pablo se cayó de un caballo, pero cuando leemos la conversión de Pablo, en ese día la palabra de Dios no narra que allí hubiese un caballo. Vamos a mirar el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 3 y 4, donde dice así la palabra de Dios: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y el verso 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si leemos el verso 7, dice así la palabra de Dios: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz.
mas sin ver a nadie. Y el verso 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Aquí no menciona la palabra de Dios que en ese momento hubiese un caballo. La número 14. Los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Hasta un coro hay por allí donde se canta que los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó, pero realmente fueron 13 vueltas las que le dieron a Jericó. Vemos que dice la palabra de Dios que los primeros 6 días dieron una vuelta por día, y el día séptimo dieron 7 vueltas, y 6 y 7 son 13. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 6, versículo 6 al 4, dice así la palabra de Dios. Rodearás pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y el verso 4 dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Vemos que fueron 6 vueltas durante los primeros 6 días, una vuelta por día. Y el día séptimo dieron 7 vueltas, es decir, 6 y 7 fueron 13 vueltas. La número 15, que Noé predicó 120 años. Pero realmente predicó Noé 120 años. Si usted quiere descubrir la respuesta a esta pregunta, lo invito a que se vaya a la descripción de este video, donde estoy dejando un enlace, donde enseño detalladamente y con versículos de la palabra de Dios, con citas bíblicas, el tiempo que duró la predicación de Noé. Así que lo invito a que se vaya a la descripción de este video, donde estoy dejando un enlace que lo va a llevar a un video donde enseño claramente con detalles y citas bíblicas el tiempo que duró la predicación de Noé, o si no también aquí en el primer comentario fijado de este video voy a dejarte el enlace para que puedas conocer realmente cuánto tiempo fue que predicó Noé conforme la palabra de Dios. Si te ha gustado el video, déjame un me gusta. Y lo invito para que se suscriba al canal y también puedes compartir el video para que así lleguemos a más personas con la palabra de Dios. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos en un próximo video.